Muy buen día, estimados estudiantes del paralelo 3 de la asignatura de Teoría de la Responsabilidad. Hasta el momento nosotros hemos podido ver cuáles son los elementos necesarios para poder determinar si una persona es responsable o no. Entonces nosotros hemos podido ver que el momento en que concurren estos cuatro elementos, dentro de los cuales se encuentra la antijuridicidad, el daño, el nexo de causalidad y los factores de atribución, va a haber una responsabilidad, ¿no? Una responsabilidad por hecho propio. Es decir, que si a una persona se le puede atribuir un determinado daño por la existencia de ese nexo causal y bueno, puede atribuírsele la responsabilidad por esos factores que hemos visto, objetivos o subjetivos, entonces tendrá que reparar el daño y nosotros hemos visto que la reparación del daño se da mediante un resarcimiento que puede ser en especie o puede ser en dinero, ¿no? Una vez que nosotros hemos analizado entonces esta responsabilidad por hecho propio, podemos desarrollar otras formas de responsabilidad. Estimados estudiantes, es sumamente importante que nosotros comprendamos que la responsabilidad también puede darse por un hecho ajeno. La doctrina ha ido justificando de a poco que personas que no han cometido directamente, que no han generado directamente el daño, se hagan responsables por los daños que ha ocasionado otra persona. De esta manera, nosotros el día de hoy vamos a analizar el daño causado por una persona inimputable o el daño también que puede ser causado por, eh, por personas que se encontraban a cargo de otras, ¿no? De esta manera podemos abarcar la responsabilidad de los padres y la responsabilidad también de los tutores o maestros. Pero comencemos analizando entonces algunos aspectos. De los actos del incapaz de entender y querer, responde el vigilante a menos que demuestre no haber podido impedir el evento. Si nosotros revisamos, estimados estudiantes, el artículo 988 de nuestro Código Civil, el mismo establece textualmente lo siguiente. Quien en el momento de cometer un hecho dañoso no tenía la edad de 10 años cumplidos o estaba por otra causa incapacitado de querer o entender, no responde por las consecuencias de su hecho, a menos que su incapacidad derive de culpa propia. Entonces nosotros podemos ver que hay un límite para que alguien llegue a ser responsable por sus actos, ¿no? Aquí surge este tema de la inimputabilidad. Una persona será imputable siempre y cuando pueda responder por por los actos que ha desarrollado y será inimputable en la medida en que no pueda serlo. La doctrina italiana considera que cuando hay una responsabilidad, o bueno, cuando hay un daño generado por una, por una persona inimputable, entonces surge ahí la responsabilidad de quien se encontraba a su cargo. Y esta responsabilidad sería una responsabilidad directa. Pero ¿por qué? ¿Por qué sería una responsabilidad directa? La jurisprudencia fundamenta la responsabilidad en la culpa invigilante. Cuando nosotros decimos que los padres son responsables por los daños de los hijos o que los maestros son responsables por los daños provocados por los menores de edad que tenían a su cargo, nosotros en realidad lo que estaríamos diciendo es que estas personas tendrían una culpa invigilando, es decir, que estas personas tendrían un deber de vigilancia y que lo habrían incumplido. El vigilante entonces responde por su estatus, su calificación, al igual que los padres. Se considera que la responsabilidad del padre es directa, derivada del hecho del progenitor mismo, concebido el hecho como de responsabilidad objetiva, nos dice Francesco Messineo. El padre entonces tendría ahí tendría culpa, ¿no? Es decir, estaría desarrollando una conducta reprochable el momento en que no vigila a la persona que tiene a su cargo. Corresponde entonces a sujetos con deber de vigilancia, a razón de su calidad, cargo
o actividad profesional específica y no puede extenderse a otros sujetos. Es importante entonces que nosotros citemos los artículos 990 y 991 de nuestro Código Civil. El artículo 990 nos establece lo siguiente, cito textual. El padre y la madre o el tutor deben resarcir el daño causado por sus hijos menores no emancipados o por los menores sujetos a tutela que vivan con ellos, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Por otro lado, el artículo 991 nos establece lo siguiente, cito textual. Los profesores o maestros y los que enseñan un oficio deben resarcir el daño causado por sus discípulos y aprendices menores de edad, no emancipados, estando bajo su vigilancia, excepto si prueban que no pudieron impedir el hecho. Entonces aquí surge una figura muy importante que va a delimitar también hasta qué punto una persona es responsable, y es el caso del inimputable. Un sujeto inimputable, estimados estudiantes, tal cual decíamos hace un momento, es aquel que no es responsable de un ilícito que cometió, ya que no está en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de este. Entonces, estimados estudiantes, la imputabilidad se establecerá por la ley. El legislador determinará en qué edad considera, que la persona es capaz de discernir para poder llegar a ser responsable de ciertos hechos. El Código Civil boliviano presume que la edad para tener cierta capacidad de entender lo que ocurre a nuestro alrededor es la edad de 10 años. Entonces, una persona es imputable en materia civil y tendrá que responder por los daños que ocasione a partir de los 10 años. A esta edad, el menor puede controlar sus actos y puede dirigir su propia voluntad para prevenir daños a terceros. Por otro lado, existen personas con facultades cognitivas y volitivas limitadas que las hacen inimputables. Estimados estudiantes, la inimputabilidad se va a dar en razón de edad o también se va a dar en razón de la existencia de algunos impedimentos para que la persona pueda discernir a cabalidad de los acontecimientos que se suscitan a su alrededor. Nos referimos entonces, en este caso, a las personas declaradas interdictas. Hay ciertas personas, estimados estudiantes, que no han podido desarrollar sus capacidades cognitivas y volitivas a plenitud. Este será el caso de los que han sido denominados locos o el caso también de las personas dementes, que han ido perdiendo de a poco la inteligencia, como se refiere, incluso por la doctrina. Entonces, estas personas tendrán a alguien a su cargo, ¿no? Y será la persona a su cargo la responsable de, de los daños que la responsable por los daños que estas personas, por los daños que estas personas provoquen, ¿no? Eh, por otro lado, estimados estudiantes, es importante manifestar que el daño causado por estas personas genera la responsabilidad conforme al artículo 989, parágrafo 1. Nos establece lo siguiente: el resarcimiento del daño causado por un menor de 10 años o por el incapacitado de querer o entender se debe por quien estaba obligado a la vigilancia del incapaz, excepto si se prueba que no se pudo impedir el hecho. En un primer momento, entonces, nosotros podemos ver que las personas inimputables que generan un daño no pueden responder por por el hecho dañoso, ¿no? Por lo que la persona que se encontraba a su cargo será la responsable. En este caso podemos encontrar la figura de los padres, la figura de los maestros y también la figura de los tutores. Estimados estudiantes, la tutoría es un instituto jurídico en resguardo de determinadas personas que requieren un cuidado, y no solo un cuidado personal, sino también un cuidado patrimonial, ¿no? Un cuidado de su patrimonio.
Entonces, el juez, en algunas circunstancias, tal cual ustedes verán en derecho de familia, podrá designar a una persona que se encargue del cuidado de este tipo de personas, de estas personas que, que tendrán una apreciación distinta de la realidad, ¿no? Que, que no tendrán las facultades cognitivas, es decir, de conocimiento, y volitivas, es decir, no podrán tener una voluntad discernida al menos para, obrar en la vida jurídica. El daño causado por estas personas entonces va a generar la responsabilidad de quienes los cuidan, quienes estén a su cargo, ¿no? A su cuidado. No se trata entonces de una ausencia de dolo o culpa, sino se trata de una ausencia de imputabilidad por el estado psíquico. No es que estamos hablando de una persona bueno, cuyo obrar no ha podido ser reprochable. Estamos hablando de una persona que en realidad no ha desarrollado sus facultades cognitivas y volitivas tal cual las exigencias que el legislador establece. ¿A qué nos referimos con incapacidad de querer o incapacidad de entender? Las causas para este tipo de incapacidad son diferentes, ¿no? La incapacidad de querer o entender puede darse por enfermedades o defectos físicos, en primer lugar. Repercuten en personas que las padecen y no están en condiciones para llevar a cabo determinados actos jurídicos. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a los sordomudos, ¿no? O también personas no videntes. Entonces hay ciertas personas que tienen defectos físicos que, eh, que hacen que las mismas no puedan entender algunas circunstancias, por lo cual en ese caso el responsable de estas será, bueno, el que tenga al cuidado a estas personas será el responsable de los daños ocasionados por las mismas. Pero obviamente habrá que analizar si efectivamente esta persona es incapaz de querer o entender. Por ejemplo, una persona eh, no vidente tendrá pues esa capacidad de entender y comprender la situación de los hechos que se suscitan a su alrededor, ¿no? Es más, es más, más viable hablar de las perturbaciones mentales o psíquicas de carácter transitorio o las enfermedades o defectos psíquicos o físicos o psíquicos que se dan de manera permanente, ¿no? Para poder hablar de esta incapacidad de querer o entender. Las perturbaciones mentales o psíquicas de carácter transitorio son aquellas que privan al que padece del entendimiento y o la voluntad necesarias para realizar eficazmente un acto jurídico, ¿no? Dentro de estas, nosotros podemos mencionar a aquellas personas que están bajo los efectos de la droga. La voluntad es la creadora del acto jurídico, entonces, en estos casos, no existirá entendimiento y conciencia, ya que la falta de razón impide esa voluntad para desarrollar los actos de la vida jurídica. La incapacidad de entender o querer también se puede dar por enfermedades o defectos físicos o psíquicos que sean permanentes y de una entidad tal que impida al sujeto actuar con validez jurídica. Les falta entonces en este caso inteligencia y voluntad necesarias. El ordenamiento considera que en tales casos se tiene que optar por una medida duradera que además de proteger a la persona evite tener que anular ciertos actos jurídicos, por lo que se le designará a estas personas a una persona responsable de ellas. Si uno culposamente produce su incapacidad, en realidad termina siendo responsable, ¿no? ¿Qué pasa si una persona se embriaga, por ejemplo, y es consciente de lo que hace? Entonces, en este caso, esta persona será responsable. No es lo mismo que una persona que ha sido drogada contra su voluntad, por ejemplo, ¿no? O que esté bajo ciertos efectos de un medicamento que se le ha recetado, por ejemplo. Entonces, habrá que analizar muy bien los casos concretos para ver cuándo estamos efectivamente ante una persona que era incapaz de entender o querer. Esa incapacidad de querer o entender se da en primer lugar en los inimputables y en segundo lugar en personas que, bueno, inimputables por razón de edad,
O en segundo lugar, en el caso de ciertas personas que padecen ciertas afecciones en lo que respecta a su salud psíquica, por ejemplo. Em, en caso, estimados estudiantes, que una persona inimputable hubiese generado un daño, la exoneración de la responsabilidad se puede dar con diferente tipo de prueba, ¿no? Se permite amplia prueba liberatoria para los que se encontraban a cargo de alguna persona inimputable o que no era capaz de entender. Los artículos 989, 990 y 991 permiten que la persona a cargo de una persona incapaz de entender o de un menor de edad eh, demuestre que el hecho no podía impedirse. Si esta persona prueba que el hecho de todos, bueno, no podía impedirse, esta persona quedará exonerada de la responsabilidad, ¿no? Existe una presunción entonces de responsabilidad que es superable, no es que estemos ante una responsabilidad que tiene que darse necesariamente en estos casos. Se han considerado en la jurisprudencia extranjera aspectos como la edad del menor, su grado de madurez, para llegar a determinar si efectivamente se podía impedir el hecho. Esta posibilidad de exoneración se extiende también al caso de los enfermos mentales. Tal cual habíamos manifestado hace un instante, hay una regla genérica que establece que las personas que tienen a su cargo a una persona incapaz de entender o querer son responsables, pero también específicamente en nuestro código, hemos dado lectura, establece la responsabilidad de los padres, de los tutores y de los maestros, ¿no? Eh, Se discute por la doctrina si esta responsabilidad de padres y tutores sería una responsabilidad por culpa presunta, es decir, que la ley presume la culpa en ciertos casos, en estos casos, o si se trataría de una responsabilidad objetiva. Nosotros ya sabemos bien cuál es la diferencia entre una responsabilidad subjetiva y una responsabilidad objetiva, ¿verdad? Nosotros sabemos que en la responsabilidad subjetiva estamos ante la culpa como criterio de reproche al accionar del agente del daño, mientras que en la responsabilidad objetiva nosotros estamos ante ciertos factores determinados por la ley que no implican ese reproche moral a la conducta del agente del daño. Entonces, en primer lugar, algunos nos dicen que hay una responsabilidad por culpa y sería una culpa ineducando, culpa invigilando, es decir, que hay cierta diligencia mínima en la educación de los menores de edad y en la vigilancia de los mismos. La jurisprudencia extranjera, estimados estudiantes, ha desarrollado que además de probar que el hecho no pudo impedirse, debe probarse que el padre ha cumplido con la vigilancia y la educación del menor. En caso de confiar a otra persona la vigilancia, todavía quedaría la responsabilidad de los padres por la culpa ineducando. Es decir, si bien en ese instante había una persona que se encontraba a cargo del menor de edad, o bueno, sí, del menor de edad, el padre todavía resulta siendo responsable en estos casos porque también tiene cierta diligencia, bueno, tiene que cumplir con una diligencia mínima en la educación del menor, ¿no? Y en los actos del menor se podrá evidenciar si efectivamente se ha cumplido o no con esta diligencia. Si se muestra una educación óptima, la vigilancia sería menor y no debería probarse de la misma manera. Entonces, el juez, el momento de analizar si una persona terminaría siendo o no responsable por el hecho de un menor de edad, es decir, por el hijo o también sí, por el hijo concretamente. Entonces, tendrá que tomar en cuenta también si es que se ha cumplido con los deberes de educación al mismo. Si así fuese, entonces el juez dirá que no había esa diligencia, una diligencia muy amplia, digámoslo así, que debería cumplirse en lo que respecta a la vigilancia, ¿no? Otros manifiestan que en realidad no se trataría de una culpa presunta, sino que se trataría de una manera similar a las actividades de empresa.
Se asumiría entonces un riesgo. Sin embargo, debe considerarse que este riesgo es muy alto. Algunos entonces nos dirán la responsabilidad de los padres por los hijos y de los maestros por sus pupilos, digámoslo así. Existe porque en realidad estarían asumiendo el riesgo, ¿no? Pero el riesgo sería muy alto en esta situación y termina siendo más, termina teniendo más fuerza y siendo preponderante aquella tesis que nos establece que en realidad los padres y los maestros son responsables por la culpa, por culpa, ¿no? Los padres por culpa ineducando e invigilando y los maestros por culpa invigilando. ¿Cuáles son entonces los efectos que surgen de todo esto que nosotros hemos podido revisar? El padre y la madre, el profesor o maestro o el tutor pueden repetir lo pagado como resarcimiento contra el autor del daño, que en el momento de cometer el hecho ilícito contaba con más de 10 años de edad o no estaba por otra causa incapacitado de querer y entender, ¿no? Entonces, estas personas, si bien van a responder por un menor de edad, si este menor de edad tenía 10 años cumplidos, ya era imputable. Entonces podrán, responderán por el daño en primer lugar y en segundo lugar podrán exigir a ese menor de edad que ya tenía 10 años cumplidos que él mismo repare esos daños, repare o devuelva, restituya ese dinero, ¿no? Que ellos hubiesen erogado. Si el perjudicado no ha podido obtener el resarcimiento, es decir, si la víctima no ha podido obtener el resarcimiento de quien estaba obligado a la vigilancia, es decir, si se trata de padres o de maestros, el autor del daño puede también ser condenado a una indemnización equitativa, ¿no? El juez podrá establecer que éste repare los daños, pero considerando también su situación concreta. De todo lo expuesto, estimados estudiantes, podemos llegar a algunas conclusiones, ¿no? La persona, bueno, en la responsabilidad civil tiene como edad establecida para la imputabilidad de la persona la de 10 años, ¿no? Una persona es responsable civilmente desde los 10 años de edad. Los padres son responsables por los daños ocasionados por el hijo menor de edad, ¿no? Entonces, nos referimos al hijo que tenga hasta, bueno, sea menor de 18 años, ¿no? Y que no esté emancipado. Los maestros también son responsables por los daños producidos por sus pupilos menores de edad. Ese es el tercer aspecto, ¿no? Pero estos padres y estos maestros podrán podrán exigir a este menor de edad, siempre y cuando sea mayor de 10 años, que que les restituya los montos de dinero que estos hubiesen erogado para reparar el daño, ¿no? Que se ha provocado. También son responsables, estimados estudiantes, ya para ir finalizando, aquellas personas que tienen a su cargo a una persona que no es capaz de entender o que no es capaz de querer. Entonces, más allá de los padres, más allá de los maestros, hay ciertas circunstancias en las cuales una persona tiene a su cuidado a una persona que no es capaz de entender. Y esta persona será la que deba responder por los daños, ¿no? Así lo establece el artículo 989, parágrafo 1. La responsabilidad del padre y de la madre, el artículo 990, y la responsabilidad de los maestros, el artículo 991. De esto, nosotros hemos podido evidenciar que existen situaciones en las cuales una tercera persona responde por los daños producidos por otra persona, ¿no? Una persona que se encontraba a su cargo. En un primer momento, hasta antes de esta clase, nosotros hemos desarrollado la responsabilidad por hecho propio, pero también puede darse la responsabilidad por un hecho ajeno. Esta es una de las formas bajo las cuales puede darse la responsabilidad por un tercero. En nuestra próxima clase, nosotros vamos a ver que esta no es la única forma en la cual una persona se hace responsable por un tercero.
sino que también existe la responsabilidad de los patronos con respecto a sus empleados. ¿No ve? Esto demuestra que la responsabilidad no siempre se va a dar por el hecho propio, ¿no? Um, Como hemos visto, la responsabilidad de los padres se va a dar por una culpa invigilando y una culpa ineducando. Esa es la tesis preponderante. Hay una presunción de culpa contra ellos. Y la responsabilidad de maestros por la culpa invigilando. Por otro lado, quienes tienen a su cargo a una persona que no es capaz de entender o comprender o un menor de edad, también serán responsables, pero por un deber invigilando, ¿no? Por una culpa invigilando que debe ser considerada. Hasta acá hemos podido desarrollar entonces esta primera parte de la responsabilidad eh, por hecho de un tercero. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. En caso de contar con alguna duda, les invito a que puedan participar en nuestro foro de consultas y también que puedan escribir a nuestro grupo de WhatsApp. De igual manera, en las clases sincrónicas, hagan conocer estas dudas, estas consultas, y siempre que gusten podrán también plantear algunos casos para que nosotros podamos analizarlos. Muchas gracias nuevamente. Hasta acá nuestra grabación del día de hoy.